capítulo 19 del libro de los Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 7, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Podéis tomar asiento. Se encontraba en un lugar estratégico para poder pasar de un país a otro. Allí, en aquel lugar que él deseaba entrar y poder, disfrutar de una estancia mucho mejor que la que él disfrutaba antes de llegar a ese lugar estratégico. Deseaba tanto poder cruzar ese lugar para poder descansar y ver realizado su sueño, que cuando fue a aquel lugar para poder entrar, no pudo entrar porque no tenía los papeles en regla. El visado de los países nos hacen entrar y formar parte. Se había estado preparando durante tanto tiempo, hablaba el mismo lenguaje, iba con perspectiva, con sueños de ver realizado todo lo que él quería, tener una vida agradable y descansando, y por fin haber llegado a un lugar donde pudiera soltar lastre. Llegado a ese lugar, no pudo entrar, aunque conocía el país, se había interesado por él, había leído mucho en ese país, había estudiado mucho sobre la lectura, no solo de la lectura, sino también del idioma, pero cuando llegó a ese país tuvieron que echarlo para atrás porque le faltaba el sello del visado para poder entrar en ese país. Quiero que me acompañéis, hermanos, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Dice el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habéis creído en él y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me gustaría compartir otro texto que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. El versículo 23 dice: y no solo ella, hablando de la creación, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. Amén. Cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor y haciendo mención a lo que Pablo, con toda su buena intención, va predicando el Evangelio, y estamos hablando del tercer viaje misionero de Pablo, comienza por este lugar llamado Éfeso. En ese gran recorrido que él hizo durante el primero y segundo viaje, llega a este lugar. Y en este lugar él tiene que ver las maravillas de la obra del Espíritu Santo, porque así hemos titulado, hermanos, la predicación. La maravillosa obra del Espíritu Santo. Pablo tiene que comenzar, tiene que trabajar, tiene que llevar adelante lo que el Señor, por medio de su Espíritu, le había encomendado. Predicar el Evangelio, no solo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él se propone predicarlo aún en los confines más remotos que tuviera que llevar el Evangelio. Pero cuando llega a este lugar, se encuentran con unos hombres, discípulos de Juan. Pero hay un desencadenante que nos lleva, hermano, de poder pensar que estos eran discípulos de Jesús, pero que no habían tenido un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Vivimos, hermanos, en un mundo lleno de ideas. Y las ideas que nosotros oímos interfieren a veces en la verdad que nosotros creemos. De tal manera que podemos ser arrastrados o confundidos, no solo arrastrados y confundidos, sino también confrontados. Pablo comienza a predicar en este lugar. Es difícil predicar este capítulo, porque este capítulo tiene varias perícopas donde vemos cómo Pablo le predica a estos hombres, pero vemos también cómo hay un grupo de hombres llamados hijos de Cebas, sumo sacerdote, que quieren implantar, su mecanismo de hacer exorcismo, de poder proclamar el nombre de Jesús para que pudiera traer a sus vidas gran prestigio. También tenemos por otro lado, hermano, el alboroto, lo que sucede allí, cómo se levanta. Entonces es un capítulo que no podemos abarcarlo porque lleva mucho tiempo. Por eso hemos leído hasta el versículo 7. Porque aquí se está implantando el modelo al que se debe de llegar para que de esa manera uno pueda lograr la salvación en Cristo. Nos encontramos con distintas doctrinas que nos pueden confundir. Por eso es tan importante la enseñanza de la palabra de Dios. Un poco más arriba, capítulo 18, encontramos a tres personajes. Uno de ellos es Apolo, otro es Aquila y otra es su mujer. ¿Alguien me lo dice? Priscila. Ellos tienen que enseñar a Apolo el camino del Señor. Y lo tienen que llevar al conocimiento del Evangelio. Porque Apolo lo único que conocía era el bautismo de Juan. Era muy elocuente. Era un hombre muy estudioso. Pero no había tenido un encuentro con la persona de Jesús. Él vivía tanto conocimiento que nunca había tenido un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Y esto lo que hace es agravar el tema donde se tenga que predicar el Evangelio, porque
Lo que ocurre con esto es que no va respaldado ni por la unción, ni por el denuedo, ni por la idea de la buena voluntad de Dios que nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, el trabajo a realizar. Y aquí vemos que para comenzar el apóstol se da de bruces con hombres que su moral igual era una moral aceptable, su comportamiento, discípulo de Juan. Juan predicaba el arrepentimiento de los pecados. Pero cuando llega Juan, él anuncia y dice, este bautismo es para arrepentimiento, pero vendrá uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces son dos bautismos distintos. Todo esto nos lleva, hermanos, a poder poner las cosas en su lugar apropiado. Pablo va a entrar en una ciudad cosmopolita, en un lugar de enorme influencia de la idolatría, de ahí el alboroto. Éfeso es un lugar muy complicado, de máxima urgencia para predicar el Evangelio, pero a la vez, hermano, era una gruta, un bastión de demonios y del mismo diablo que Dios nos reprende. Es un lugar que confunde, incluso a los cristianos. Y confunde a los cristianos porque estos que quemaron los rollos y quemaron todos los libros mágicos que tenían eran cristianos, quiero que lo sepáis. Ellos creyeron. Y al tiempo de creer, ellos quemaron los libros. Por lo tanto, era un lugar que incluso confundía a los cristianos que habían entregado su vida al Señor. ¿Qué fue el bautismo de Juan? ¿Y por qué se predica esto? Porque estamos abiertos, y esta es la idea, hermano, estamos abiertos todos y cada uno de nosotros a ser confundidos y arrastrados por ideologías de hombres que no tienen la mínima idea de lo que es vivir una vida en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tendrán mucho conocimiento, querrán apostar y apostillar doctrinas y enseñanzas, pero a la hora de la verdad no se encuentra la verdadera esencia del Espíritu Santo de Dios. Pero estos hombres inquietan al apóstol, de tal manera que hay varias preguntas de parte del apóstol. ¿Soy discípulo? ¿Qué soy? ¿Por qué? No lo sabemos. Todo esto es una libre interpretación en la que podemos especular y decir, pues bueno, le vería algún tipo de comportamiento. Y cuando digo comportamiento, digo una buena moral, un escenario en el que Pablo estaba viendo una comunión entre ellos. Parece ser que vivían protegiéndose, respetándose entre ellos, dándose el lugar. Era un grupo que llamaba la atención. Y a la vez Pablo, al ver esto, hay algunos rasgos y alguna posibilidad de poder entrar, preguntar, ¿qué soy? ¿Qué de vuestra experiencia espiritual? Y ellos le dicen que han conocido
la predicación o la doctrina del bautismo de Juan, pero que no tienen ni idea, ni han oído nunca hablar del Espíritu Santo, pero que había algo en ellos que llama la atención. ¿Qué fue el bautismo de Juan? Fíjense, hermano, fue un ritual, no deja de ser un ritual, porque los propios judíos hacían este ritual de lavamiento, ¿verdad? Y era un ritual de arrepentimiento, era un ritual de frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos era el núcleo, lo que hacían era el centro, no era lo que dirigía sus vidas, era lo que exteriorizaban. Ese era el núcleo, los frutos que ellos podían, pues bueno, compartir. Un mensaje preparatorio llevaba al hombre a poder tomar conciencia de que tenían que ponerse bien con el Señor, porque Dios un día iba a juzgar a los justos y a los injustos. Esto era lo que ellos habían entendido. Necesitaba algo adicional para completar esto. No solo era el arrepentimiento, esto necesita algo más. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, que el mismo Juan está diciendo: yo bautizo con un bautismo de arrepentimiento, pero viene tras de mí el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nadie lo sintió más esto que el mismo Juan el Bautista. Él declara y dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que todo lo que hasta aquí yo he sido, yo he tratado, me he esforzado y he ido adelante con todo mi ascetismo, con todas mis ideas y demás, pero yo tengo que seguir menguando. Lo que hay en mí no va a servir para nada. Él tiene que crecer cada día. La obra del hacha se le ha llamado. Arrancar las raíces antiguas. El hacha está ya en la cepa del fuste y tendrá que ser arrancado de raíces. Las vidas religiosas tienen que desaparecer. Las apariencias, la falsedad, lo irreal, lo que no forma parte de lo auténtico. El hacha está puesta a la raíz. Una gran obra, pero aún no la mayor. Quedaba algo de tener que llevar a cabo, y aquí radica la diferencia entre ambos bautismos. No hay forma tan ideal como la que Juan está exponiendo. Arrepentimiento para poder dar frutos y cambiar nuestras vidas, pero tendría que ocurrir algo todavía, que no sería tan solo la apariencia de yo poder haber dicho que me arrepiento, sino que debe de haber algo más. Tiene que haber un cambio radical que pueda experimentar de dentro hacia afuera el verdadero cambio al que eran llamados. Pablo lo tiene que hacer de esta manera, con estos primeros hombres. Porque allí, en aquel lugar, estos mismos hombres estarían predicando el Evangelio, pero el bautismo de Juan. Y habría una gran confusión. Por eso es tan importante la doctrina en la iglesia. Enseñar sobre temas tan importantes. A veces no se quieren tocar temas porque parece ser que nos compromete o nos podemos sentir tan aludidos, que esto no nos lleva a sentirnos humillados y glorificar al Señor, sino que retamos incluso al Señor por lo que vamos aprendiendo, y no deseáramos aprender esas cosas porque francamente nos humilla. Y para esto es traído el Evangelio. El Evangelio no viene para gloriar al hombre, ni para levantar al hombre
para exaltarlo, no, todo lo contrario. Para ver realmente su naturaleza caída, reconocer que necesita de Dios y que en un arrepentimiento verdadero el Señor puede traer el perdón de sus pecados y poderle dar la vida eterna. Este es el tema. Uno era simplemente la purificación de un pasado falso y malvado, el pasado del pueblo de Israel, lleno de hipocresía, de injusticia, de descontento, de ir buscando una esperanza pero que no era alcanzable. El otro era el don del poder para llevar una vida pura y verdadera. No tenía nada que ver una con la otra, eran distintas. La moral no es religión, pero es la mejor tierra donde la religión va creciendo. Una buena moral nos puede llevar a una buena religión y encuentra un buen terreno que va cultivando esa religión, pero que no es una relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el Espíritu Santo necesita abrir el entendimiento para que la persona que está oyendo el Evangelio pueda entender su condición de pecador. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando la palabra del Señor es predicada, el Espíritu Santo va abriendo el entendimiento para que el hombre pueda reconocer que es y que vive en una naturaleza caída. Porque no hay término medio. No existe un buenismo del hombre para poder alcanzar la vida eterna. Tampoco existe nada que me pueda hacer a mí formar parte de la salvación. Los hombres con una moral muy buena y muy grande han rechazado el Evangelio, porque no lo necesitan, porque tienen un comportamiento, al parecer, bueno. Sin embargo, lo que hace el Evangelio, la palabra que Pablo le predicó a ellos previo al bautismo, lo que hace es abrir el entendimiento para que los hombres puedan y estar capacitados para que ellos puedan entender que su vida necesita de la ayuda de Dios para el perdón de sus pecados. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. En segundo lugar, necesita también el hombre entender que lo único que puede limpiar su pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro sacrificio. No hay buenas obras. No hay redentores que puedan ayudarme, ni redentoras que me puedan ayudar. Ni a limpiar mi vida, ni a cambiar mi vida. No existe nada. Solo la sangre de Cristo, que fue derramada para remisión de mis pecados. Cristo fue crucificado en propiciación por mis pecados. Él fue llevado a la cruz a morir por mí para pagar mi culpa. Entonces, la necesidad, hermanos, es tan grande y debemos y debían de reconocer que solo la sangre de Cristo lo podía limpiar de todo pecado. Y que debe depositar totalmente su confianza en el único Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la obra del Espíritu Santo nos lleva, hermanos, a abrir el entendimiento. Abre el entendimiento del incrédulo. Regenera el alma de la persona y entonces esa persona ha nacido de nuevo y está lista para ser bautizada. El bautismo en sí, por agua, es un testimonio. No es lo que a mí me va a salvar. Es
la forma en la que nosotros manifestamos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Pero si yo no he tenido conciencia, si yo no he nacido de nuevo, si no ha habido una iluminación por el Espíritu, un convencimiento de pecado, por mucho que me moje, por mucho que baje a las aguas, no va a haber nuevo nacimiento. Porque Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, que es lo que es el bautismo. Damos fe de nuestro arrepentimiento y ya morimos para el mundo y vivimos, resucitamos para el Señor. Esto es. Y esa es la manifestación. Pero no tiene nada que ver con lo que creemos que puede ser este ritual del bautismo, de bajar a las aguas. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, hermanos, vemos 4 grupos en los que se le predica la palabra. Unos son los judíos, otros son los samaritanos, otros son los gentiles piadosos y otros son los griegos o los gentiles. Son 4 grupos donde Pablo le ha predicado a todo y cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos, hermanos, hay manifestaciones de las que vemos aquí. Me acompañan, por favor, en el capítulo 19, versículo 6. Hay un error de magnitud en el conocimiento del bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento vemos 4 grupos, como bien dijimos, pero cuando lo estudiamos con detalle se percata algo, hermanos, de suma importancia, de que Dios quiso confirmar que la salvación no hacía acepción de personas. Esto es lo que el Señor está haciendo. Y dice el texto: y hablándoles impuso Pablo las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto fue una señal que Dios hizo. Pero claro, cuando nosotros tomamos esto como patrón, yo podría decir en esta mañana, me gustaría, por favor, que participaran. ¿Cuántos de los que estamos aquí, oiga bien, han nacido de nuevo? Levante su mano, por favor. Hemos nacido de nuevo. Vale, yo le voy a hacer otra pregunta, como Pablo le estaba haciendo preguntas a estos hermanos. ¿Cuántos han hablado en lenguas y han profetizado? ¿Alguno? Mi pregunta ¿es la norma de Dios? No, absolutamente no. Es tan importante, hermano, dejar esto claro, que el bautismo del Espíritu Santo nos llama, hermano, a entender y comprender que hemos sido sellados por el Espíritu una vez y una única vez, que se llama la recepción del Espíritu, con ese sello en el que, como este hombre no pudo entrar a ese país que deseaba, cuando nosotros estemos en esa frontera de que tengamos que cruzar a nuestra patria celestial, no le verán lo intelectual que usted es, no le verán lo hermoso, lo guapo, lo que haya hecho en su vida o lo que no haya hecho en su vida en relación al Evangelio. No le verán nada en absoluto de esto. Lo único que mirarán es que si usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios, entonces podrá entrar a ese lugar. Pero mientras tanto no. Por eso las grandes divergencias que ha habido, confundiendo a la Iglesia del Señor, confrontando entre ellos, trayendo no una bendición, sino una
permítanme decirlo, una maldición entre denominaciones, de pensar que existe una recepción y luego un bautismo, de equivocar o de no llevar clara y contundente la enseñanza de la recepción del Espíritu de Dios, donde tiene que hacer falta otro tipo de cosas para poder acceder. He visto iglesias que no dejan participar o predicar a pastores si no hablan en lengua. Conozco a hombres de Dios, siervos de Dios, muy preparados, muy entregados, muy santificados y consagrados a la obra del Señor, que no tiene este don de hablar en lengua, pero que tienen un amor y una labor incansable en la obra del Señor. Y hay grupos que prohíben por esto mismo. Fíjense, hermano, que a partir de aquí, y lea el Evangelio, lea las cartas de Pablo, lea las cartas de los demás apóstoles, no verá nunca más a partir de aquí grupos de hombres que están profetizando y están de alguna manera hablando en lenguas. Encontramos a la iglesia de Corinto. Ahí en ese lugar el apóstol tiene que ordenar y tiene que decir cuáles son las formas de poder llevar a cabo el don. Entonces todo esto que ha venido a hacer, confundir. Pablo entra en Éfeso y él va a predicar el Evangelio, pero por otra parte existe otro grupo que también va a predicar, pero uno va a predicar un Evangelio que no tiene nada que ver con el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué hace Pablo? Recuerden lo que leímos. Pablo los toma, le pregunta. Recuerde también el capítulo 18, vayamos a lo que hacen este hombre, este hermano Apolo y Priscila y Aquila. Pablo le dice instruirlo en el camino del Señor. Instruirlo en el camino del Señor, porque él solo había oído hablar ¿de qué? Del bautismo de Juan. Entonces no se puede crecer si no hay un verdadero conocimiento de la sana doctrina de la palabra de Dios. No se puede llevar a cabo la obra del Señor por sentimientos humanos, catalogando a los que pueden, los que son y los que dejan de ser por no tener. Pablo está hablando a estos hermanos y esta fue la última vez que en el libro de los Hechos que vemos la manifestación de poder hablar en lenguas. Es la última vez. Pero esto no confirma que esté vigente después de este momento. No confirma que esté vigente. Vaya usted a 1 Corintios 12, 13. Pablo hablando sobre los dones. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quién fue bautizado? Todos fueron bautizados. En un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber, ¿de qué? De un mismo espíritu. Aquí no hay acepción de personas, ni tampoco el Señor está poniendo ningún formulario para que uno pueda estar con el Espíritu Santo de Dios en su vida una vez que ha sido, alumbrado, o el entendimiento ha llegado a ser el confesar que sus pecados deben ser limpios por la sangre de Cristo. Hablaban en lengua. No sé si recordaréis, hermanos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que empezaron a hablar en lenguas, pero estas lenguas, algunos me ayudan, eran lenguas idiomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que había allí muchas personas de distintos lugares y ellos pudieron entender lo que cada uno de ellos hablaba.
¿Y qué hablaba? Las maravillas de Dios. O sea, que había un entendimiento de lo que se hablaba con estas lenguas. Y profetizaba. Ninguna profecía, quiero que entiendan, hermanos, es de interpretación privada. No hay nada. No hay nadie que pueda, por el mero hecho de que haya recibido el Espíritu, profetizar. La palabra profecía debemos de entenderla como la vamos a explicar. No es que ellos estuvieran entrando en el secreto de Dios para que formase parte del canon. Y hay ahí algo en lo que se pueden confundir las personas. ¿Por qué? Porque el que profetiza, dice en la primera de Corintios 14, 3, 4, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Y el que profetiza edifica a la iglesia. Por lo tanto, esta profecía no tiene nada que ver con lo que alguien te tenga que decir a ti que te va a ocurrir en el futuro. Se levantan profetas por doquier y sobre todo profetizan, que están diciendo lo por venir, lo que está, y no es nada de esto. La profecía viene, como dice el apóstol, viene por tres canales, usando la palabra de Dios para la exhortación, para la consolación y para la edificación. ¿De qué? De la iglesia. De la iglesia. A mí me ha dicho el Señor a ti que esto... Esperen un momento, por favor. Lo que me tenga que decir el Señor ya me lo dirá a mí. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero sí que un hombre puede estar predicando la profecía, predicando la palabra, y puede estar exhortándome, puede estar edificándome, y puede estar también consolándome. Pero la profecía no es de interpretación privada. Hombre, lo quiero dejar claro porque cuando leemos nosotros esta parte de las Escrituras, podemos dar a entender que para poder tener el Espíritu Santo uno tiene que hablar en lengua y uno tiene que profetizar. Y os voy a decir que esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos el Nuevo Testamento, hermanos, y vemos el significado y el sentido de los verbos, estamos viendo algo tan interesante, que el verbo en modo imperfecto es lo que se está llevando aquí. El verbo en modo activo e indicativo nos dice lo siguiente: y hablaron. No dice hablarán, no dice, sino todo lo contrario. Ellos no están hablando, sino que ellos hablaron. Y nos está llevando, hermanos, a decirnos también, no dice profetizaron, sino profetizaron. No hablaron, sino hablarán. Fue algo que no fue en ese mismo momento, fue algo que se llevó a cabo en el transcurso de esa experiencia que tuvieron y que ellos ya iban pues predicando el Evangelio y oigan, y hablando las maravillas de Dios. No era un requisito. De inmediato allí fue manifiesto esto.
no necesariamente e inmediatamente después que Pablo le puso las manos. Profetizaba, lleva la connotación de predicar el Evangelio, no de profetizar allí, profetizaba. Óigalo bien, el tiempo. Es difícil reconstruir el cristianismo primitivo, muchas veces nos confundimos. Y eso lo tenemos que admitir, si no seremos muy dogmáticos. Estaremos tan encerrados en lo nuestro que no veremos más allá. Solo miraremos lo que otros nos quieran enseñar, no lo que la palabra nos dice. En asuntos que siguen dividiendo a la Iglesia de Dios continuamente. Había tantas cosas de hacer aquí en Éfeso, que el apóstol tiene que tomar el tiempo necesario para ajustar toda doctrina errónea del Evangelio, para poder llevar a cabo su ministerio. No era cuestión de ir a la ligera, era cuestión de enseñar con una base doctrinal que los pueda ir llevando creciendo, y pueda ir creciendo como un edificio que se va ayudando unos a otros, no confundiendo unos a otros. Porque toda esta doctrina lo único que ha traído, hermano, es confusión a la Iglesia del Señor. No hay problema, decían los católicos, con ninguna religión. Somos capaces de convencerlos. De hecho, ahí están, buscando ese espíritu de unidad. ¿Y qué hacemos con los evangélicos?, le preguntaron. No te preocupes, entre ellos se pelean. Este es el tema. Los evangélicos entre ellos se pelean con sus doctrinas, ellos dicen, y hay un terreno de divisiones, de confrontamientos. ¿Por qué? Porque no van edificados en la sana doctrina, en lo que el Señor nos enseña. El Espíritu Santo es una persona. Y como una persona, como Dios que es, no tiene acepción de personas. Él está trabajando en los corazones, no es una fuerza impersonal. No es lo que usted ore más fuerte que el otro, o lo que usted haga más bien que el otro. Esto no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a guiar nuestras vidas. El Espíritu Santo refleja una gran personalidad en la vida de los que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Va reflejando una nueva vida. El Espíritu Santo es llamado santo por la obra que hace de santificación. Este es el nombre verdadero. Porque la obra del Espíritu Santo es santificarnos cada día más y más hasta que lleguemos a la altura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Esta es la obra del Espíritu. Y esto dura, hermano, toda nuestra vida humana aquí en la tierra. Toda nuestra vida estaremos perfeccionando. Y hasta que no estemos con el Señor, no terminará la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No por lo que yo bien haga, sino por lo que Él está haciendo en mi vida para mi bien. La iluminación viene por parte del Espíritu de Dios. ¿Por qué es necesaria la iluminación? Porque era necesario que estos hombres tuvieran ese encuentro con la persona del Espíritu Santo. Existe una diferencia abismal entre Dios y el hombre. Un ser infinito con un ser finito. Nadie ha conocido a Dios, jamás podrá conocer a Dios si Él no se revela. Y si el Espíritu Santo de Dios no lo enseña. Esto lo vemos en 1 Corintios 2:11. Pablo ora por estos mismos efesios. En el capítulo 1, versículo 15-18 dice: yo oro por ellos para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
para que alumbre los ojos de su conocimiento, para que puedan experimentar en sus vidas cuál es la grandeza, la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Pido a Dios que seáis alumbrados, pido a Dios que os dé sabiduría, pido a Dios que abra vuestros ojos. Y esta es la obra del Espíritu de Dios. Por mucho que yo me esté encerrado ahí buscando, pero si no hay iluminación, no hay nada. Porque la obra del Espíritu viene a mi vida para edificarme, para consolarme, para exhortarme, para santificarme. Esta es la obra del Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, se necesita la obra especial del Espíritu Santo. Podíamos leer en 1 Corintios, el capítulo 2. En el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La moral de la persona, lo bueno que puede hacer una persona, el comportamiento de una persona nunca va a llevarnos al conocimiento de la verdad. Si yo me siento muy bueno, muy moralmente muy correcto, esto no me va a llevar a tener un entendimiento de Dios. Si no he nacido de nuevo, no ha habido una obra de santificación, de iluminación por el Espíritu. Esta obra especial que Dios hace, que hace ver y que hace oír, no habré nacido de nuevo. Este pasaje nos invita a buscar la llenura del Espíritu, no el bautismo en el Espíritu, sino la llenura en el Espíritu. Bautismo, uno. Llenura, siempre está exhortando el apóstol: sed lleno del Espíritu, buscar las cosas de arriba, estar continuamente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay palabras de verbos imperativos que nos llaman, hermanos, a estar no bajando la guardia, a llenarnos. No contristéis el Espíritu con el cual fuisteis sellados. No apaguéis el Espíritu. Y nos llama, hermanos, a buscar el poder del Espíritu de Dios. A estar, hermanos, abiertos a la obra del Espíritu de santificación, de iluminación. El Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo no ha venido para provocar en nosotros, hermanos, espectáculos para que los demás se puedan fijar si tengo al Señor o no tengo al Señor, o soy más lleno que unos o estamos más llenos otros. El Espíritu Santo manifiesta su hermosa belleza en nuestras vidas porque Él vive en nosotros. Y no hay otra cuestión. Por eso Pablo quiere dejar, antes de comenzar, en este bastión del enemigo, porque es un bastión del diablo, este Éfeso, donde tiene, si usted lee este capítulo y usted va a la epístola, verá verdaderamente que se está hablando de un mundo espiritual, pero también de un mundo celestial. De un mundo, de una dimensión donde nosotros no entendemos ni llegamos a alcanzar, sino tan solamente por el Espíritu de Dios. Y nos va a llevar a todo esto. Esto quiere fundamentar nuestras vidas espirituales. Buscar al Señor.
Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Fortaleceos en el Señor. Santificaos. Fundamental para nuestra fe, en una comprensión clara del Evangelio, tenemos que traer esto a nuestras vidas. Nosotros no somos los que le hacemos la propaganda al Señor. Se levantan muchas pancartas hablando, mencionando lo que somos, lo que hacemos. Él no tiene que ser muy movido incluso por nosotros. Él es quien toma las riendas. Él es quien abre camino en el desierto. Él es quien tiene llamado a sus escogidos. Él es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Él es quien en su palabra se glorifica y allana el camino para que podamos predicar el Evangelio. Es la persona del Espíritu Santo. No existe ninguna manifestación, sino la belleza de la hermosura de la personalidad del Espíritu en nuestras vidas. Se huele los que son espirituales. Se impregna el olor del Espíritu en aquellos que no tienen al Señor y desean esa vida. Desean cambiar sus vidas. Te hacen personas especiales. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nos hace hombres y mujeres en medio de un mundo de tinieblas, hacernos brillar por la hermosura de su presencia. Es digno y honroso poderlo traer a nuestras vidas y no enfrascarnos en ideales de hombres, en doctrinas vanas, engañosas, que nos quieren llevar, hermanos, a confundirnos y a frustrarnos, a creer y pensar que uno es más que otro. La obra del Espíritu en nuestras vidas, hermanos, no tiene nada que ver con lo que yo pueda manifestar por medio de dones, de lengua o de profecía, sino de gloria del Señor en mi vida. Y termino. El llamado de todo esto, hermano, es para depender del Espíritu Santo y para glorificar a Cristo. El llamado de todo lo que aquí Pablo está haciendo, hermano, es para poder depender totalmente del Espíritu Santo de Dios y a la vez glorificar a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan nos dice lo siguiente en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo manifiesta toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Amén. Porque tomará de lo mío. El Espíritu Santo no va por libre, ni se glorifica a Él mismo, sino que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es manifestar la gloria de Cristo. Es la propia figura y la propia majestad del Señor en nuestras vidas obrando. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuántas cosas necesitamos? Amén, hermano. ¿Cuántas cosas necesitamos saber del Señor? Y no tanto
de lo que nos quieran confundir. ¿Cuánto me queda que aprender de ti, Señor? Cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta paciencia, cuánto me queda que aprender de ti. Espíritu Santo, estás ahí para poder enseñarme. Espíritu Santo, tú estás ahí para poder iluminarme, no para hacer más por lo que yo pueda hacer en iluminación, en el sentido de profetizar, de hablar en lengua, de estar en un escalafón más alto. No, Dios no hace acepción de personas. Dios toma nuestras vidas, nos hace entender por su Espíritu el Evangelio. Y es ahí cuando empieza a obrar el Espíritu de Dios. Y es cuando hemos nacido de nuevo y entendemos que somos guiados por el Espíritu para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie, hermanos. Voy a pedir a los hermanos que compartan la comunión. Eso sí, por favor.